Vamos a comenzar con la siguiente conferencia dentro del simposium, donde en este caso pues tenemos el placer de contar con la doctora Maite Garay-Gordóvil, que es catedrática de Psicología del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad del País Vasco, donde además obtuvo su licenciatura y su grado de doctor. Entre sus líneas de investigación destacan el diseño y evaluación de programas de intervención psicológica en niños y adolescentes, el estudio de la conducta prosocial, la creatividad, el sexismo, autoconcepto, psicomotricidad, bullying, los derechos humanos, así como también el desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica para niños, adolescentes y adultos. Ha participado en multitud de proyectos de investigación, escribiendo más de 20 libros y 30 capítulos de libros, así como 60 publicaciones científicas. Bien, sin más, les voy a dejar con ella. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Y también agradecer al profesor José Pedro Espada, al grupo de investigación Aitana y también a la Universidad Miguel Hernández de Elche la invitación para participar en este simposium. Es para mí un placer y también un honor estar aquí con ustedes y poder compartir este tiempo. En esta ponencia que voy a presentar titulada Violencia violencia entre iguales en el ámbito infanto-juvenil, situación actual y propuestas de intervención, voy a comentar, en primer lugar, y con la finalidad de aclarar en qué punto estamos sobre el conocimiento que tenemos sobre la violencia entre iguales, sobre el bullying. Voy a tratar de clarificar brevemente el concepto de bullying, ver qué niveles de prevalencia tenemos, qué niveles de victimización tenemos a la luz un poco de las últimas investigaciones o los últimos estudios que se han desarrollado, y también he realizado una revisión para tratar de identificar las consecuencias que tiene el bullying, pero no solamente para las víctimas, sino también las nocivas consecuencias que tiene para los agresores y también para los observadores. En segundo lugar, y de manera un poco más en mayor detalle, con mayor profundidad, voy a centrarme en la prevención e intervención desde contextos clínicos educativos y especialmente voy a tratar de presentar un programa de intervención psicológica que hemos implementado en contextos educativos, pero que también se está llevando a cabo en contextos de tipo clínico, aunque la validación del programa la hemos hecho con grupos en la escuela, con grupos de adolescentes escolares. Este es un programa, como digo, de intervención para fomentar el desarrollo socioemocional, fomentar la conducta prosocial y el desarrollo emocional y prevenir la violencia, que hemos implementado de manera experimental, sistemáticamente, a lo largo de todo un curso académico, comparando el efecto del programa en los grupos experimentales frente a los grupos de control y evidenciando que este tipo de experiencia ha tenido un efecto muy positivo, tanto en lo que se refiere a la mejora de la conducta social, como también en lo que se refiere al desarrollo de la personalidad del adolescente y de la prevención de la violencia. Bien, como les decía al inicio, podríamos pensar que los seres humanos frecuentemente han realizado acciones violentas, acciones perjudiciales contra otros, que han dado siempre como resultado sufrimiento y dolor intenso y duradero. La violencia forma parte de la experiencia humana. Sus nocivos efectos los podemos ver en todas partes del mundo. Sabemos que más de 1,5 millones de personas al año mueren o sufren lesiones, ¿no?, por efecto de la violencia, tanto autoinfligida, interpersonal o colectiva. Sabemos que la violencia se expresa en muchos ámbitos diferentes: el ámbito de la familia, violencia a padres e hijos; el ámbito de la política, terrorismo, guerras; violencia racista, violencia religiosa, violencia sexista, violencia estructural, la pobreza, y también violencia escolar. Es decir, que la violencia se expresa en muchos ámbitos de la vida humana, y precisamente en este contexto de la escuela es donde se expresa la violencia entre iguales, en torno a la cual pues, yo voy a hacer un poco hoy una disertación. ¿Qué es la violencia entre iguales? ¿Qué es el fenómeno de bullying? ¿Cuándo hablamos del fenómeno bullying? Decimos que es bullying cuando un estudiante o un grupo intimida a otro,
le golpea, le patea, le empuja, le rompe objetos de tipo personal, se los esconde, se los deteriora, le amenaza, le chantajea para que haga cosas que no quiere hacer. También es bullying cuando le excluyen a la víctima completamente de un grupo, no le dejan participar, no le dejan incluirse en el grupo de amigos y le retiran de actividades a propósito. Es bullying cuando se ríen de él, le humillan, le dicen cosas mezquinas, desagradables, le llaman por nombres molestos, por nombres hirientes, eres una foca o eres un gafotas. También cuando un compañero, un estudiante, está siendo continuamente molestado, repetidamente de forma negativa, dañina, cuando cuentan mentiras sobre él, difunden rumores, falsos rumores para perjudicarle, para desprestigiarle, le envían notas hirientes y tratan de convencer a todos los demás de que no interactúen con él, que no merece la pena interactuar con él. Cuando todas estas cosas ocurren de manera muy frecuente y es muy difícil para la víctima, ¿no?, afrontar esta situación, defenderse por sí misma, hablamos de bullying. Así que nos encontramos con una situación en la que tenemos una víctima indefensa, una persona acosada por uno o varios agresores, donde reproducen un conjunto muy amplio y muy variado de conductas agresivas, ejerciendo tanto violencia mental como violencia física. En los agresores hay claramente una intencionalidad de hacer daño, es decir, una crueldad también en hacer sufrir. Hay una clara desigualdad de poder entre la víctima y entre los agresores, desigualdad, diríamos, física, psicológica y también de alguna manera social. Se produce, y esto es importante en la definición del constructo que estamos hablando, violencia entre iguales, bullying, se produce de manera repetida, de manera constante. Esa relación de dominio-sumisión se produce en el tiempo, es mantenida en el tiempo y además no solo provoca dolor en el momento en el que uno es agredido, sino que la víctima está permanentemente angustiada pensando en las futuras, ¿no?, en los futuros ataques, en las futuras agresiones que le van a poder llegar. Así que cuando hablamos de bullying, hablamos de bullying presencial, de bullying cara a cara, de un montón de conductas agresivas físicas, pegar, empujar, golpear, conductas agresivas verbales, poner motes, insultar, despreciar, desvalorizar, sociales también, básicamente basadas en la exclusión, en el aislar a la víctima, no dejarle participar de las actividades del grupo. Y hablamos también de bullying psicológico cuando las conductas están dirigidas a minar la autoestima, a humillar a la persona, etc. Hasta ahí el bullying presencial, el bullying cara a cara. En los últimos años estamos observando la emergencia de nuevas formas de bullying. Una de ellas, el ciberbullying, que no es otra cosa que el acoso a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y también estamos viendo el dating violence, que es un poco la conducta, diríamos, violenta en las parejas de adolescentes, que también está resultando problemática, se ha incluido dentro del contexto de violencia entre iguales, de bullying, y es un poco la antesala de la violencia de género. Por matizar un poquito esta nueva forma de bullying, el ciberbullying, decir que, como comentaba antes, se basa en realizar el mismo comportamiento de acoso por parte de un agresor o de varios, en el que lo que pretenden es acosar a la víctima utilizando básicamente el móvil e Internet, las nuevas tecnologías, como decía, para expresar y para desarrollar esa conducta de acoso. ¿Qué hacen? Hacen mandarse, por ejemplo, mensajes al correo electrónico desvalorizantes, humillantes, por el móvil, se hacen llamadas de teléfono anónimas solo por generar angustia y generar miedo a la víctima, o se le envían mensajes desvalorizantes, humillantes, se le roba la contraseña, se entra en el blog de esa persona o en su correo electrónico, se suplanta su personalidad, igual enviando a sus contactos correos electrónicos con mensajes negativos para que todos los contactos se enfaden con la víctima, se filma a la víctima en una situación humillante, se le da una paliza,
Se le filma a la víctima en esa situación, se graba con el móvil, se sube a YouTube. Todo este conjunto de conductas son las últimas formas que está adoptando ciberbullying, el bullying, y que de alguna manera es un problema que estamos viendo que se está produciendo in crescendo, ¿no?, en los últimos años. Así que cuando hablamos de bullying tenemos que identificar claramente tres roles: una víctima, uno o más agresores y muchos espectadores, muchos observadores, que gracias precisamente a su pasividad y a su silencio permiten que esta situación se perpetúe, ¿no?, en el tiempo. Podemos confirmar y afirmar, como decía antes, que tanto el bullying como la violencia humana, puesto que el bullying no es otra cosa que la expresión, esta violencia entre iguales no es otra cosa que la expresión, diríamos, de la violencia humana, es definitivamente una conducta primitiva. Los estudios la revisión que he hecho de los estudios sobre prevalencia del bullying, lo que ponen de relieve es que es un fenómeno general que se produce en todos los países y en todas las clases sociales. En cuanto a las diferencias de género, hemos visto que cuando hablábamos de bullying presencial, de bullying cara a cara, había más agresores y también más víctimas varones. También utilizan más la agresión física y la agresión verbal los chicos frente a las chicas, que utilizan más una agresión más social y más psicológica. Y, sin embargo, en el ciberbullying nos estamos encontrando muchas menos diferencias de género. Respecto a la edad, habíamos observado un importante pico de prevalencia entre los 11 y los 14 años, pero muchos de los estudios que se hacían en secundaria íbamos viendo que a los 14 parecía disminuir estas conductas de acoso presencial. Sin embargo, investigaciones recientes que han recogido muestras de edades amplias hasta los 18 años, pues básicamente lo que nos están poniendo de relieve es que puede haber pequeñas disminuciones en el grupo, por ejemplo, de 14 a 16 años o de 16 a 18 años, pero realmente hay un nivel de mantenimiento de conductas de bullying muy importantes a lo largo no solo de secundaria, sino que comienza en primaria, secundaria y también a lo largo en bachiller y en FP, en formación profesional, donde se han hecho estos estudios. Sintetizando un poquito los niveles de prevalencia, los índices de prevalencia que tenemos hoy, a partir de los últimos estudios que se han desarrollado, podríamos decir que hay un índice de victimización grave que oscila entre un 3 y un 10%, dependiendo de los estudios y de los países, pero también tenemos que decir que hay un porcentaje mucho más alto de estudiantes que sufren conductas violentas con cierta frecuencia, entre un 20 y un 30 y a veces un 20 y un 40% están planteando las distintas investigaciones. Bueno, aunque no es el objeto un poco de la intervención, nosotros en el País Vasco estamos haciendo un estudio epidemiológico con una muestra que hemos recogido finales del 2011 y principios del 2012 y muy prematuramente he preparado unos pequeños análisis que les voy a mostrar. Es un estudio de prevalencia, es un estudio que hemos realizado con 3.026 estudiantes de 12 a 18 años, es decir, educación secundaria y bachiller. Y en relación precisamente a la prevalencia del bullying, lo que nos hemos encontrado es que hay un porcentaje en concreto, un 34,4% de estudiantes que nos dicen que de una manera bastante frecuente, es decir, algunas veces, bastantes veces y siempre, sufren conductas de agresión verbal, un 10,6% nos informan de sufrir conductas de agresión social. También un 9,5% hablan de agresión física y un 9,1% también denuncia agresiones de tipo psicológico, como decía antes, para minar la autoestima, para desvalorizar. Sin embargo, cuando analizamos la victimización severa, nos hemos encontrado que la prevalencia oscila entre un 1,4% y un 5,4%, lo que es muy coherente, como digo, con los estudios que se están dando en otras comunidades en España y en otros países en el mundo. Vemos que prioriza la agresión verbal con un 5,4%, la agresión social un 2,3%, 2,1% de agresión psicológica y un 1,4% de agresión física. Precisamente en torno al fenómeno de ciberbullying, nosotros hemos explorado 15 conductas diferentes de ciberbullying para ver qué tipo de conductas son más prevalentes y, como pueden observar, cuando les hemos aglutinado el porcentaje de estudiantes que nos han dicho que han sufrido
algunas veces, bastantes veces y siempre estas conductas de ciberbullying, nos encontramos con unos niveles de prevalencia entre un 10% y un 1,3%. Ya pueden ver cómo las conductas que realizan de ciberbullying más prevalentes son robar la contraseña, obviamente para entrar en el correo electrónico del otro y realizar determinadas conductas negativas, obviamente para la víctima, llamadas anónimas para asustar, mensajes ofensivos insultantes, lo mismo vía el móvil que vía el correo electrónico, un porcentaje importante también de conductas de difamación, correr rumores sobre una persona, difundir mentiras para desprestigiarla, la suplantación de la personalidad y también otra conducta también muy prevalente, con un 5,4%, llamadas ofensivas insultantes. Es verdad que, por ejemplo, agredir a una persona, darle una paliza para grabarle en el móvil y subir eso a YouTube o difundirlo por los móviles es un 1,3%, pero no debemos de pensar que porque sea un 1,3% realmente es poco relevante, ya que solamente un caso de bullying es importante. Y si analizamos estas mismas conductas de ciberbullying, pero ya en victimización, diríamos, muy severa, donde nos están diciendo que bastantes veces y muchas veces siempre están sufriendo estos comportamientos, ya vemos que la prevalencia oscila hemos encontrado en este estudio epidemiológico que os digo que estamos haciendo en el País Vasco en este momento y que estamos iniciando en este proceso, entre un 1,2% y un 0,2%. Bien. Muchas investigaciones en los últimos años han tratado de poner de relieve las consecuencias que tiene el bullying para las víctimas y tenemos hoy bastantes datos. He hecho una pequeña revisión de estas investigaciones y voy a presentar sintéticamente lo que sabemos sobre los efectos, ¿no?, sobre esas consecuencias tan nocivas que tiene el bullying, la violencia entre iguales. Pero no solo para las víctimas, como decía antes, también para los agresores y también para los observadores. Los distintos estudios han puesto de relieve que las víctimas tienen problemas de rendimiento académico, rechazan la escuela, manifiestan baja autoestima, tienen sentimientos de culpa por ser agredidos, se sienten culpables, hacen una atribución, diríamos, interna de la conducta de los otros, sufren trastornos de sueño, insomnio, pesadillas, manifiestan también intensos sentimientos de inseguridad, de soledad, de infelicidad, mucha ansiedad. Se van hacia adentro, se vuelven hacia adentro, se aíslan socialmente, tienen también muchos síntomas de somatización, problemas, dolores de cabeza, problemas de estómago, múltiples problemas psicosomáticos, síntomas de estrés postraumático, flashback de esas situaciones que han vivido de agresión por parte de otros, depresión, síntomas importantes de depresión, en muchos casos ideación de suicidio y, como hemos visto, y que precisamente por eso empezamos lamentablemente a investigar este fenómeno, muchos lamentablemente terminan en el suicidio. Y lo peor es que muchas de estas consecuencias no solo se producen en el momento, sino que prevalecen también y perseveran a lo largo de la vida, ¿no?, cuando tienen la vida adulta. Los agresores también tener conductas de bullying y estar en el rol de agresor tiene consecuencias muy nocivas para él mismo y para su futuro. Se ha visto que los agresores también se caracterizan por tener problemas de rendimiento académico, incremento de conductas antisociales, un desarrollo de una personalidad ausente de capacidad de empatía y ausente de sentimiento de culpa. Son chicos que tienen muchas dificultades luego para cumplir las normas, no solo en el momento actual, sino para adaptarse a los ámbitos educativos, a los ámbitos laborales posteriormente. Tienen problemas de control de la ira, graves problemas de control de la impulsividad. En muchas ocasiones también las investigaciones llaman la atención sobre el hecho de que terminan en conductas, diríamos, de adicción, consumo de alcohol, consumo de drogas, adicción a otras, las TICs, a otros parámetros de adicción. Desarrollan personalidades con muy poca capacidad de autocrítica, con muy bajo nivel de responsabilidad, personalidades crueles, muy insensibles, ¿no?, ante el dolor ajeno, y también han puesto de relieve que también hay síntomas depresivos detrás de estas conductas agresivas, también en ocasiones ideación suicida y con menos prevalencia, pero también en ocasiones ejecutan esta conducta suicida.
El bullying es negativo y tiene efectos nocivos, como decía, los más graves para las víctimas, también para los agresores, pero los observadores no quedan exentos de estos efectos negativos. Los observadores interiorizan que la conducta antisocial, puede ser una conducta aceptable para conseguir beneficios, para obtener beneficios, para obtener recompensas. También se ha visto que los observadores desarrollan comportamientos de miedo y sumisión, emociones de miedo y sumisión, desarrollan personalidades sin empatía, es decir, también un efecto de ser un observador pasivo es perder la capacidad de empatía, de sensibilizarte ante el dolor ajeno, desarrollan también personalidades insolidarias y en muchos casos también tienen sentimientos de culpa importantes, ¿no?, por no lograr actuar y por no lograr enfrentar esa situación de victimización. Bien, en cuanto a lo que se refiere, ¿no?, de la situación actual, he tratado de rápidamente presentar un pantallazo de lo que es la prevalencia, que evidentemente, ya con los datos de prevalencia que tenemos que decir que el bullying es un problema muy importante, es un problema significativo y que requiere claramente tanto de prevención como de intervención. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar que queremos prevenir e intervenir en el bullying y en la violencia entre iguales y en la violencia en general, es muy importante que comprendamos el porqué de la violencia. Y para ello tenemos un montón de modelos teóricos en la psicología que nos han dado claves explicativas de los factores que influyen en la violencia. Los biologicistas, por ejemplo, enfatizan el papel que tienen factores de tipo biológico y observan deficiencias de tipo genético, deficiencias hormonales o déficits en los neurotransmisores como la serotonina. Mientras que los psicólogos del aprendizaje insisten en que la conducta agresiva y la conducta violenta se aprende y se aprende mediante el condicionamiento clásico, es decir, la asociación de estímulos, mediante el condicionamiento operante, las contingencias que se presentan, diríamos, a la conducta y, de una forma muy importante, también mediante el aprendizaje social, mediante la observación de modelos. El psicoanálisis lo ve como ve las pulsiones agresivas innatas, inconscientes, que forman parte de la estructura, diríamos, de personalidad del hombre. Dollar y Miller enfatizan que la conducta agresiva y la violencia es una reacción a la frustración. Los cognitivistas nos hacen poner la atención, el acento en factores cognitivos y además, claro, luego vamos a tener que tenerlos en cuenta a la hora de intervenir y de prevenir. Y ellos hablan de la importancia, por ejemplo, que tiene la disonancia cognitiva o el ejercer atribuciones externas de responsabilidad de la conducta, es decir, nos hacen caer en la cuenta de la importancia de trabajar también la reestructuración cognitiva de estos comportamientos y desde los modelos teóricos ambientalistas, si algo ponen el énfasis es en la importancia que tiene el contexto y cuando hablamos de contexto, diríamos en que la conducta violenta se exprese, sabemos que la cultura tiene un papel muy importante en la expresión de la violencia porque hay culturas que reprueban la violencia mientras que hay otras que la recompensan y la refuerzan y también sabemos que el contexto familiar es un contexto de gran relevancia. Los padres como modelos, los padres diríamos como figuras que generan un clima emocional y un clima familiar positivo o negativo. Como decía antes, si queremos realmente intervenir para prevenir y para erradicar la violencia entre iguales y teniendo en cuenta una perspectiva integradora de todo lo que nos han aportado los distintos modelos teóricos, deberíamos de enfatizar en la intervención en 4 niveles, deberíamos de intervenir a 4 niveles. Un primer nivel a nivel social, es decir, la sociedad en general debe de intervenir en el tema de la violencia. Sabemos que observar violencia, y debatíamos ayer en la cena el papel que tiene, ¿no?, la observación continua de la violencia por parte de los niños, los adolescentes y los jóvenes a través de todos los medios de comunicación, televisión, internet, videojuegos. Sabemos que la observación de la violencia está directamente relacionada con la expresión de la violencia, por lo tanto deberemos de poner mecanismos de control de la violencia que están los jóvenes observando permanentemente. Sabemos también que el contexto familiar es muy importante y sería ideal poder intervenir también a través de las escuelas de padres para explicar a las familias precisamente la importancia que tienen su conducta como modelos, ¿no?, como modelos de empatía, como modelos de prosocialidad y que es en la familia el contexto, el nicho más, diríamos, relevante, ¿no?, de transmisión de valores, ¿no?, socioemocionales.
El contexto escolar, que ahí me voy a centrar ahora para hablarles del programa, es un contexto sin igual, súper interesante para, sobre todo, realizar un trabajo de prevención de la conducta violenta y diríamos que el planteamiento sería desarrollar programas de desarrollo socioemocional en todos los ciclos educativos, programas como el excelente programa que nos ha presentado el profesor Méndez de Fortius, situado precisamente en la etapa hasta los 12 años, y yo voy a presentar un programa de adolescentes que espero nos complemente, pero bueno, la idea básica sería que hay que intervenir en la escuela y que hay que desarrollar desde todos los ciclos educativos programas de intervención socioemocional que permitan desarrollar la conducta prosocial en los chicos y prevenir esas conductas violentas. Y obviamente cuando ya la violencia se ha hecho manifiesta y nos encontramos con víctimas y nos encontramos con agresores, el cuarto nivel de intervención sería el terapéutico, trabajar con las víctimas, con los agresores y con ambos conjuntamente a través de un tratamiento individual que espero que me pueda dar un poquito de tiempo para comentar en la última parte de la intervención. Bien. Centrándome ya en lo que es la intervención en contextos educativos y al hilo de lo que les comentaba que iba a presentar en este tiempo, voy a tratar de transmitir cómo durante los últimos años es verdad que tanto la sociedad como la escuela nos hemos preocupado de desarrollar programas de intervención. Estamos muy preocupados al hilo de los suicidios por los temas de bullying y se han hecho muchos esfuerzos en las últimas décadas y sobre todo en la última década por desarrollar programas de intervención para la convivencia y para frenar la violencia y para mejorar los procesos de desarrollo emocional. Así que en este momento hay herramientas. Quizás podríamos señalar que una dificultad es que en muy pocas ocasiones se validan experimentalmente los programas por lo costoso y lo complejo y las dificultades que también comentábamos de ir a un centro y hacer estas implementaciones experimentales, y también deberíamos de señalar un pequeño déficit que hay de intervenciones psicológicas para hacer en contextos educativos dirigidos a los niños de menor edad, a los niños de educación infantil. En este contexto precisamente de intervención para fomentar el desarrollo socioemocional, yo voy a tratar de describir con la brevedad que pueda un programa de intervención socioemocional que está dirigido a promover la conducta prosocial y prevenir la violencia durante la adolescencia. Como les decía antes, es un programa que hemos implementado de manera experimental en varios grupos experimentales, comparando los efectos con grupos de control, y que la evaluación precisamente ha evidenciado, y luego les comentaré un poquito los resultados brevemente, que efectivamente este tipo de experiencias mejoran la conducta social, favorecen en concreto el desarrollo de la personalidad e inhiben la expresión de la conducta violenta. Decirles que este programa de adolescentes no es un programa aislado, sino que forma parte de una línea de intervención psicoeducativa que se basa en el juego cooperativo, fundamentalmente se basa en los juegos de ayuda, de cooperación, de comunicación, de dramatización, a través de los cuales nosotros pretendemos desarrollar en los chavales todas esas capacidades, esas competencias para comunicarse, para escucharse, para cooperar, para ayudarse, para expresar emociones, para controlar emociones, etcétera, etcétera. Y en este sentido simplemente señalar que estos son los antecedentes del programa de adolescentes que voy a comentar. Este programa de adolescentes dirigido a adolescentes tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, intentamos crear y promover el desarrollo del grupo. Para ello, hay actividades que están dirigidas a la mejora del autoconcepto y del concepto de los demás. También pretendemos con ellos desarrollar la comunicación dentro del grupo, desarrollar los hábitos de escucha activa, desarrollar la comunicación asertiva, la comunicación bidireccional, la capacidad para interrogar y para dialogar racionalmente. A través de las actividades intentamos desarrollar en ellos la capacidad de ayuda y cooperación, las relaciones de ayuda y cooperación entre los miembros del grupo. Intentamos que aprendan a identificar emociones, que aprendan a analizar cognitivamente emociones, las causas y las consecuencias de emociones nocivas, y también que aprendan a expresar emociones y a controlar estas emociones. También otro objetivo de este programa para los adolescentes, dirigido a los adolescentes, es desarrollar en ellos la capacidad de empatía, es decir, la capacidad para ponerse en el punto de vista del otro, para hacerse cargo de los estados emocionales de otros seres humanos, y también intentamos enseñarles con esta experiencia
técnicas que les permitan hacer análisis y resolución de conflictos, es decir, ser capaces de analizar un conflicto y ver estrategias de resolución cooperativas, constructivas, positivas de conflictos. Un segundo objetivo del programa está centrado en identificar y analizar las percepciones que tenemos, los estereotipos con los que manejamos y los prejuicios, sobre todo con el objetivo, uno, de que ellos experimenten a través de las actividades que la percepción de nosotros mismos y de la realidad es subjetiva, es decir, que la percepción está limitada psicológica y fisiológicamente. Intentamos que ellos analicen las percepciones que tienen sobre ellos mismos y sobre el mundo, las creencias, los prejuicios que tienen y contrasten a través de las actividades del programa, que ahora voy a comentar, que contrasten estas con las de los demás. Intentamos ayudarles a reflexionar sobre el origen de las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, que también analicen el impacto que tiene en la conducta la autoimagen, es decir, no solamente el impacto que tiene la autoimagen en la propia conducta, sino cómo influye la propia autoimagen en la conducta que los demás tienen con nosotros, y también trabajamos cómo modificar bajo autoconcepto, cómo modificar creencias erróneas sobre uno mismo o sobre los demás. Y tratamos también de clarificar el concepto un poco de estereotipo y cómo muchas veces los seres humanos con muy poca información construimos rápidamente clichés y estereotipos que luego condicionan nuestro propio comportamiento también. Y finalmente el tercer objetivo del programa es trabajar con el tema de la discriminación. Intentamos con estas actividades, que ahora voy a comentar algunas de ejemplo, intentamos que podamos identificar situaciones de discriminación que se están produciendo en el contexto de ese grupo, precisamente para poder analizarlas, trabajarlas y erradicarlas. Intentamos también enseñarles a diferenciar distintos tipos de discriminación por la raza, por el sexo, por la religión, por el idioma. Y hay actividades del programa que les llevan a experimentar precisamente a ellos mismos la discriminación para comprender esta experiencia. En conjunto, el programa se configura con 60 actividades que se distribuyen en 7 grandes módulos, cada uno de los cuales tiene como 8 o 10 actividades para trabajar precisamente los objetivos de ese módulo. Un módulo para trabajar el autoconcepto, la autoestima, otro para trabajar la comunicación entre grupo, un tercero para trabajar la expresión y la comprensión de emociones, un cuarto basado en el juego, como veremos en el juego cooperativo, para desarrollar en ellos relaciones de ayuda de cooperación, otro módulo para centrarnos en las percepciones y en los estereotipos, otro centrado en la discriminación y finalmente un módulo que aborda actividades a través de las cuales les enseñamos a analizar conflictos y a buscar estrategias de resolución constructiva de estos conflictos. Bien, como quizás no hay mejor manera de conocer un programa que conocer realmente las actividades, es decir, qué hacemos con los chavales en concreto cuando estamos con ellos en el aula, voy a comentar una actividad, un poquito de cada módulo, que nos sirva como ejemplo de en qué consiste precisamente esta intervención. El foco es una actividad del módulo de autoconcepto. Lo primero que hacemos es dividir el grupo en equipos de 6 participantes, de 6 adolescentes. Se sientan en el suelo en posición circular y por turnos van pasando cada uno al centro del círculo y se convierten en lo que llamamos el compañero foco. Cada miembro del grupo recibe, antes de empezar la actividad, un folio en la cual pone su nombre arriba y recibe además 5 etiquetas adhesivas blancas complementarias. El objetivo de la actividad consiste en que cuando pasa un compañero foco al centro del círculo, todos los miembros del equipo tienen que pensar cosas positivas de él, tienen que pensar elementos positivos, cualidades positivas que tiene ese compañero foco. Y tienen que escribir esos mensajes positivos en relación a ese compañero foco en una de esas etiquetas. Cuando todos han cumplimentado la etiqueta describiendo cosas positivas de este compañero, todos verbalizan esos mensajes positivos al compañero que está en el centro, le dan la etiqueta que han escrito sobre él y él adhiere a su folio las 5 etiquetas en las que emergen mensajes positivos en relación a su propia persona.
Bien, eso se repite, pasan todos por el compañero foco y cuando ha terminado la actividad, porque así es un poco la estructura del programa, hacemos un debate y el debate gira en torno al placer que sentimos cuando recibimos mensajes positivos de nosotros mismos, al daño moral de recibir mensajes negativos y, como decía antes, al impacto que de alguna manera tiene nuestra autoimagen en nuestra conducta y también en la conducta que los demás tienen con ellos. Y trabajamos técnicas de afrontamiento precisamente qué podemos hacer para mejorar la imagen que tenemos de nosotros mismos si en el caso de que sea una imagen, diríamos, inadecuada, una baja autoestima. Bien, polarización eléctrica es una actividad de ejemplo del módulo de escucha, de comunicación intragrupo. Es una actividad con la que tratamos de trabajar los hábitos de escucha activa con los chicos y más que una actividad realmente es una técnica, es una dinámica. Consiste en lo siguiente. Todos están en el centro del aula, de pies, y el adulto lanza una frase, un estímulo, un reactivo. Puede decir, por ejemplo, solucionaríamos el problema del racismo si las razas vivieran en lugares diferentes, los hombres históricamente han dominado el mundo y así tiene que seguir siendo, un hombre vale solo si tiene dinero y cultura, o, en ocasiones, la violencia es necesaria, es inevitable. Bueno, lanza el adulto, en este caso el profesor tutor, que es el que dirige habitualmente la intervención, lanza una frase y los miembros del grupo tienen que pensar el grado de acuerdo que tienen con el contenido de la frase y polarizarse a la pared del sí, estoy de acuerdo con el contenido, o a la pared del no, estoy de acuerdo con el contenido. A continuación se distribuyen, como podemos ver en esas fotografías, y los miembros del grupo minoritario dan las razones por las cuales están a favor o en contra del contenido, después el grupo mayoritario y se genera un debate en torno a cualquier dinámica, como digo, que queramos trabajar. Puede ser dinámica de violencia de género, puede ser dinámica de violencia bullying o puede ser dinámica de violencia racista. Cualquiera de las temáticas, como digo, tiene cabida. Básicamente, lo que tratamos es, como digo, de que aprendan un poco a expresar su punto de vista, a respetar el punto de vista de otro, a escucharse activamente, a dialogar racionalmente, a analizar también a través del debate distorsiones de tipo cognitivo y también intentamos reestructurar cognitivamente conductas, diríamos, pro-violencia que puedan darse al inicio de esta actividad. Bien, el impacto es otra técnica, más que una actividad es otra técnica, y cuando digo técnica es que podemos aplicar muchas ideas a este diseño. Normalmente el impacto es como digo, una actividad que nos sirve para analizar las consecuencias que tiene cualquier evento, cualquier hecho dado. Podemos analizar el impacto de la guerra, el impacto del paro, el impacto de ser víctima de bullying, del bullying en general, podemos analizar el impacto del divorcio, cualquier temática que queramos abordar. Lo que hacen los chicos, lo primero, hacemos equipos, como siempre, casi siempre, equipos pequeños de 4 o 5 participantes, y lo primero que tienen que pensar es, mediante una técnica un poco de torbellino de ideas, como impactos o consecuencias primarias de ese evento, del evento que estemos estudiando. En este caso les voy a poner un ejemplo del impacto de la guerra. Primero analizan, identifican consecuencias primarias de ese evento, en un segundo momento consecuencias secundarias de esas consecuencias primarias, y así sucesivamente van desarrollando un esquema en el que se visualiza el impacto, el efecto, las consecuencias de un hecho dado y la representan, como podemos ver en la fotografía de arriba. Ellos desarrollan al final un producto de actividad, como estamos viendo en esta pantalla. Aquí vemos, por ejemplo, el análisis que hizo uno de los grupos sobre el impacto de la guerra, muertes, impacto primario, a partir de la guerra provoca más muertes, las muertes provocan personas tristes, más necesidad de psicólogos, más traumas, más familias rotas, también ganancias para las floristerías, las funerarias, es decir, todos ellos hacen su análisis, presentan sus esquemas, cada equipo muestra las consecuencias y el adulto al final sintetiza, diríamos, las consecuencias. En este caso, ¿qué diría el adulto al final, en esa fase de debate que hacemos después de que han mostrado sus productos de actividad? Como podemos ver, la guerra es el máximo exponente de la violencia humana, pero todos sentimos ira, todos sentimos rabia, todos tenemos sentimientos de agresividad. Ya hemos visto que los efectos son siempre nocivos. ¿Qué podemos hacer
¿Qué podemos hacer para expresar nuestros sentimientos de ira, nuestra rabia, de una manera positiva, constructiva, sin que hiera de alguna manera al otro? Con lo cual, hacemos un análisis de las consecuencias de un evento y también trabajamos estrategias de afrontamiento en este momento constructivas, por ejemplo, de los sentimientos agresivos, de los sentimientos de ira, ¿no? Abanico de sentimientos es otro ejemplo de actividad del cuarto módulo, donde lo que tratamos de trabajar es que aprendan a identificar emociones, a analizar emociones y a expresar emociones. Esta actividad tiene una primera fase donde les mostramos un montón de láminas de personas que muestran expresiones faciales en las que se expresan distintas emociones: ira, miedo, envidia, felicidad, emociones positivas y negativas, y lo primero que tienen que hacer los chicos es simplemente identificar qué emoción se está expresando, a veces con imágenes o a veces también con dramatización. En un segundo momento los dividimos en equipos, ahí están en gran grupo, los dividimos en equipos y cada equipo se le asigna una emoción y tienen que pensar causas, factores, situaciones, hechos que generan esa emoción. ¿Qué factores influyen en desarrollar sentimientos de tristeza? ¿Qué causas, qué hechos, qué situaciones generan esa emoción? Y también qué consecuencias tiene esa emoción que ellos están trabajando. Bueno, después de haber hecho este análisis cognitivo de la emoción que les ha tocado, tienen que inventar una pequeña historia donde se exprese de manera muy fuerte, muy relevante la emoción que están ellos trabajando. Y luego, a continuación, cada equipo hace una pequeña dramatización, o sea, inventan una historia y luego dramatizan esa historia para el resto de sus compañeros del grupo, y el resto de los compañeros tienen que estar atentos a ver qué emoción se está expresando a través de la dramatización que están haciendo los compañeros de equipo. Y, como digo también, pues al final lo que hablamos es un poco de seleccionamos igual una emoción, qué causas provocan esta emoción, qué consecuencias tiene esta emoción y, sobre todo, cuando hablamos de emociones negativas, qué podemos hacer para afrontar constructivamente estas emociones. El miedo, otra técnica, y digo el miedo porque en realidad es una técnica con la que hemos trabajado a lo largo del programa. He traído el ejemplo del miedo, hemos trabajado a lo largo del programa un montón de emociones con esta misma técnica. Aquí lo que les pedimos a los chicos es que en un folio hagan un dibujo de una situación en la que ellos han sentido miedo o piensan que sentirían mucho miedo en esa situación. Y que pongan una frase describiendo esa situación. Como podemos ver, pues uno dibujó que en una ocasión estaba esquiando y se quedó colgado en el telesilla y tardaron mucho tiempo en venir a rescatarle y pasó mucho miedo. Otro miembro del grupo nos dice que un día el profesor les dijo que iba a venir el médico a ponerles una inyección y que sufrió mucho miedo. Otros, pues tuve mucho miedo cuando fuimos a la casa en un viaje de estudios, a la Casa del Terror a Barcelona, o en una ocasión que me atropelló un coche. Tengo miedo a las arañas, miedo a las alturas, expresan, diríamos, en los dibujos sus miedos, o miedos más hipotéticos, siento miedo de que pueda darse un bombardeo, miedo a que pueda producirse, por ejemplo, una guerra mundial y ser yo la única superviviente, decía ella, o a que se produzca, como decíamos antes, miedo a un volcán. Es decir, presentan miedos reales y miedos también imaginarios. Y luego lo que trabajamos en el debate es cómo elaborar, cómo descargar esos sentimientos, diríamos, de miedo, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar para para disminuir esos sentimientos de miedo que todos tenemos? Localización de objetos, esta es una actividad en la que trabajamos las relaciones de ayuda y de cooperación con los chicos. Hay un guía que es vidente y su pareja que es invidente. El suelo del aula está lleno de objetos, El objetivo del juego consiste en que el guía, que es vidente, le vaya dando instrucciones al invidente para que recoja el máximo número de objetos y los introduzca en la bolsa de basura que lleva en la mano. El debate se va a centrar sobre las dificultades de la comunicación, es decir, cómo yo pienso algo, pero de lo que yo pienso a lo que le digo es un poco menos, y de lo que le digo a lo que el otro escucha es un poco menos, y de lo que escucha a lo que comprende un poco menos. Y hablamos de las dificultades de la comunicación y también hablamos del placer de ayudar y del placer de ser ayudado, de las relaciones de ayuda y de cooperación.
Un clásico juego de pistas, el misterio del secuestro, cualquier otro misterio. La clave está en que tenemos un problema, un misterio para resolver. Cada miembro del grupo tiene una tarjeta donde tiene un poco de información, una unidad de información que les ayuda a resolver ese misterio, pero obligatoriamente deben de compartir la información que cada uno individualmente tienen y relacionar la información que tienen para llegar a la meta del juego, que en este caso era descubrir quién había sido el secuestrador, por ejemplo, de un avión. Clásicos juegos de pistas, pero planteados de manera cooperativa. La dama es joven, es mayor. Les pedimos primero, cuando les mostramos la imagen, que nos digan la edad de la dama. Cada uno piensa la edad, unos ven la joven, otros ven la anciana, y precisamente esta actividad lo que pone de relieve son las limitaciones vamos a decir, fisiológicas y psicológicas, ¿no? de la percepción. Y tratamos de que cuestionen como la fiabilidad total, ¿no? de las percepciones que tenemos de la realidad, que llevarles a reflexionar de que no hay una única realidad, sino distintas percepciones de ella, para que estén abiertos a poder captar pues, otras percepciones de otras personas en torno a la misma realidad. Y ya, a modo de último ejemplo, situaciones de discriminación, en el que lo que hacemos es, estamos todos en gran grupo, cada miembro del grupo tiene que escribir en una tarjeta una situación en la que él ha sido discriminado. A continuación doblan la papeleta, las meten en la bolsa y se revuelven las papeletas y se vuelven de nuevo a distribuir. Y cada miembro del grupo recibe una etiqueta donde viene una situación en la que un compañero del grupo fue discriminado. Tiene que ponerse en los zapatos de ese compañero del grupo, empatía, tiene que escribir qué cosas se le ocurren a él que podría hacer para afrontar esa situación de discriminación, y cuando todos han completado, han escrito las estrategias de afrontamiento de esa situación de discriminación que les ha tocado, tienen que, de alguna manera, comunicarlo al grupo y enriquecer de alguna manera con las estrategias un poco grupales. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Un par de minutos. Bueno, pues entonces voy a ir un poquito a la... Bueno, simplemente decirles que hemos hecho una evaluación del programa. La intervención consiste en administrar 2 horas, una sesión semanal de 2 horas de duración durante todo el curso académico. Así hemos validado la experiencia, hemos administrado un conjunto muy amplio, el año que hicimos la validación del programa, un conjunto muy amplio de instrumentos de evaluación, todos con garantías psicométricas de fiabilidad y validez, para medir un amplio conjunto de conductas sociales, positivas y negativas, estrategias cognitivas de interacción social, prejuicios, la capacidad para analizar emociones, el autoconcepto, la imagen de los demás, la ansiedad, la empatía, un conjunto de problemas de conducta que son evaluados por los padres, ya que en la evaluación estaba basada en autoinformes, en informes de los profesores y también en informes de los padres. Utilizamos un diseño multigrupo, experimental multigrupo de medidas repetidas pre-test, post-test con grupos de control, y paso directamente. 174 adolescentes de 12 a 14 años fueron la muestra de tipificación, 125 fueron asignados aleatoriamente a la condición experimental y 49 a la de control, y encontramos estos resultados, y ya casi con esto voy a terminar. Encontramos que el programa, la experiencia, había aumentado significativamente en la percepción que tenían de los compañeros del grupo como amigos y como compañeros prosociales, tenían una percepción de los compañeros mucho más positiva, aumentaron las conductas asertivas, las conductas de consideración con los demás y las conductas de liderazgo, aumentó la capacidad de empatía, el autoconcepto, la autoestima, la percepción también tenían de los compañeros del grupo, se incrementaron las estrategias cognitivas asertivas para resolver situaciones sociales conflictivas y la capacidad para analizar emociones. Disminuyeron también significativamente las conductas de ansiedad-timidez, de timidez-retraimiento, los prejuicios, la ansiedad, estado rasgo y también la conducta antisocial. Bueno, no quisiera terminar, y si me lo permiten, si me lo permiten un minuto, no me gustaría terminar la intervención sin mostrarles un vídeo de 1 minuto que presenta, que expone de alguna manera una estrategia completamente infalible para prevenir la violencia y para erradicarla. Podríamos decir que es fomentar la educación para disminuir la violencia. Les pongo... A ver si podemos...
¿Me puedes echar una mano? Sí. ¿Cuál quieres poner? ¿Puedes ponerlo? Vale, perfecto. Pínchame cambiar para... Este, ¿no? Sí, cambiar la educación para educación. Ampliar ahí. Vamos a darle ahí a... Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. You're the guy that to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to sleep! I've had enough of you! I've had enough of you! No podemos ni prevenir ni reducir la violencia en los iguales, la violencia, el bullying, si no cambiamos la educación, si no cambiamos en el mundo de los adultos, porque los niños hacen lo que ven. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias. Ahora tenemos el comité organizador unos 5 minutos para un par de preguntas rápidas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? ¿Por allí? Hola, buenos días. Yo quería saber si hay algún estudio que muestre la eficacia de los programas anti-bullying, pero para reducir la incidencia aquí en España. Gracias. Muy bien. Sí, mira, como comentaba antes, se han desarrollado muchas propuestas de intervención y, de hecho, las consejerías un poco de educación en todas las comunidades están poniendo en marcha protocolos y acciones, pero realmente yo creo que estamos haciendo muy poca evaluación de los efectos de las intervenciones que estamos realizando de todo tipo, tanto preventivas como de intervención en contextos más terapéuticos. Ahí hay un trabajo por hacer y es el trabajo de tratar de evidenciar. Mirar, yo solo os he dicho los efectos positivos, pero es que hubo un montón de variables que medí que no salieron. Entonces, cuando me preguntas, digo, en este programa sí se evidenció que había habido una disminución de la conducta antisocial, que además se confirmó con la evaluación de los padres que evaluaron la conducta antisocial de sus hijos y con un autoinforme en el que los chicos, ellos mismos, nos informamos sobre su conducta antisocial en septiembre y en junio, que fueron los 2 momentos en los que hicimos la evaluación pretest post-test. Pero es verdad que es un reto el que tenemos ahora mismo por delante de evaluar, porque me consta que muchos de esos programas de intervención son buenísimos. Quiero decir que yo conozco muchos de los materiales que les he mostrado en esa transparencia toda abigarrada llena de programas y son buenos materiales, pero hay poca evidencia de los efectos, de la eficacia,
Y cuando hablamos de reducir la incidencia del bullying, lo que tengo que decir es que los datos epidemiológicos siguen siendo muy parecidos de hace 15 años o hace 20 años a los que nos estamos encontrando hoy, ¿eh? Y eso que estamos haciendo muchos esfuerzos en la escuela, en las consejerías, pero los porcentajes de victimización que acabamos de obtener en el País Vasco con una muestra de 3.000 chavales representativas de nuestra comunidad siguen poniéndonos de relieve similares porcentajes. O sea que hay mucho trabajo por hacer ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si nadie pregunta a la sala, yo haré una pregunta, ¿vale? Porque realmente entiendo que la sala pues no pregunte porque ha quedado todo clarísimo, ¿no? Por la cantidad de información que nos ha dado, tan explicativa, con todos los puntos tan claros, ¿no? Pero a mí me interesaría saber si cuando se hace la evaluación de este tipo de programas, ¿qué tipo de conductas se miden en los adolescentes cuando se hace el pretest y posttest, ¿no? Porque parecería, aquí hemos visto ya algunos ejemplos de intervenciones que se hacen con adolescentes, parecería que estas intervenciones no tendrían un efecto solamente a lo mejor sobre la agresividad, sino que podrían tener también sobre otras conductas, como puede ser el consumo de drogas o puede ser alguna otra, ¿no? Nosotros hemos medido los efectos al validar el programa de esa transparencia que rápidamente he mostrado, y básicamente los efectos que hemos medido han sido en conductas sociales positivas, negativas, variables emocionales, ansiedad o percepción de compañeros, o también problemas psicopatológicos o problemas psicosomáticos. Hemos medido un poquito, pero diríamos no hemos abordado, pero estoy completamente segura de que si midiéramos otras variables, probablemente intervenciones de este tipo, no este programa, sino de este tipo de intervenciones en general, van a tener sin ninguna duda efectos, como decía el profesor Méndez, ¿no?, a más largo plazo, que no hemos medido, pero que estamos seguros de que están ahí. Muchas gracias por la respuesta. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, pues un aplauso, por favor, para la doctora. Gracias.